Para el video de hoy les voy a enseñar cómo preparar un betún súper fácil, súper rápido y súper rico, sin demasiados ingredientes para acompañar ya sean sus pasteles, sus crepas y sin meterse en demasiadas complicaciones. Y antes de proseguir, simplemente recordarles que pueden suscribirse al canal, es completamente gratis y me estarían apoyando mucho. Y pues para empezar, esta receta es súper sencilla, no necesitan demasiados ingredientes y lo único que requiere es que dejen su queso crema fuera del refrigerador un tiempo hasta que se ablande, como en este caso. Ahora yo solo le voy a poner una cucharada de mantequilla, también en punto pomada, y lo voy a mezclar con 5 cucharadas de azúcar. Recuerden que todos los ingredientes de mis recetas se encuentran en la caja de descripción. Aquí pueden empezar a mezclar o pueden también agregarle un chorrito de vainilla, que es lo que yo voy a hacer. De hecho, también podrían agregarle un poquito de alcohol. Puede ser vino, puede ser jerez, puede ser cualquier clase de bebida alcohólica que a ustedes les guste mezclar con postres, pero pues yo ahorita no lo voy a hacer. Y aquí la cuestión será empezar a batir hasta que todo quede perfectamente bien mezclado. Aquí pues también decir, si su pastel es de vainilla, lo más conveniente sería utilizar vainilla transparente, porque pues la vainilla oscura le va a dejar cierto tonito como el que están viendo aquí, si es que la cámara permite que lo perciban. Y también ese queso crema yo lo dejé ablandar bastante tiempo hasta que perdió completamente el frío. La cosa aquí es que las marcas trabajan de manera distinta. Entonces hay algunos quesos que quedan más firmes, otros más derretidos, y pues simplemente es cuestión de que tengan paciencia para batir. De hecho, en este punto sería bueno si pudieran utilizar su mixer, porque como pueden ver quedan pequeños gránulos que no se pueden eliminar al 100% con la batida, a menos que pues le metan demasiadas ganas, que no es mi caso. Y como pueden ver aquí ya está todo completamente mezclado, integrado, y solamente faltaría refrigerar. La cosa aquí es que este betún yo lo quiero para un pastel de chocolate, entonces si su pastel fuera de vainilla, su proceso aquí habría finalizado, solamente tendrían que llevar a refrigerar y cuando el betún ya tuviera cierta consistencia pues emplearlo. Pero mi pastel es de chocolate, entonces aquí lo que me falta pues es integrarle chocolate, tanto para que quede oscuro como para que tenga cierto sabor. El chocolate en polvo que yo utilizo es el mismo que menciono en todas mis recetas, que ya trae cocoa integrada y es el que se utiliza para hacer bebidas. Entonces es el que yo voy a usar aquí, no tienen que preocuparse por andar consiguiendo cocoa ni nada de eso. Y le voy a poner 2 cucharadas. Y también les tengo que decir que por eso utilicé solamente 5 cucharadas de azúcar, porque este chocolate ya trae más azúcar integrada. Entonces si me hubiera pasado de la medida, como dicen en otras recetas donde te piden 10 o hasta más cucharadas, pues mi betún habría quedado demasiado dulce. Y de hecho aquí estoy teniendo dudas respecto a qué tan dulce va a quedar. Y listo, aquí ya está todo perfectamente integrado. Como pueden ver, el chocolate lo pintó. Entonces ahora sí queda más ad hoc con mi pastel de chocolate. Otra cosa que les tengo que decir es que mis pasteles son pequeños, como habrán podido ver en otros videos, entonces no necesitan tanta cantidad de betún. Por eso ahora mismo solamente utilicé una barra de queso crema y un poco de mantequilla. Pero en dado caso de que ustedes fueran a hacer un pastel más grande, de 2 capas, de 3 capas o simplemente con un molde de mayor tamaño, posiblemente requerirían más cantidad, tanto de queso crema como de mantequilla, de azúcar, de lo que hayan utilizado en esta receta. Entonces tengan eso en cuenta. Y como les digo, esta receta es bastante fácil de preparar, muy rápida. Y la pueden acompañar con cualquier cosa que se les ocurra, por decir pan dulce, sus pasteles,
crepas, también queda bastante rico con las crepas, entonces pues se aplica para bastantes situaciones. Y ahora esto simplemente lo voy a llevar a refrigerar toda la noche y mañana estaría utilizándolo en mi pastel de chocolate.